Cuando sos una persona tímida o que te cuesta sociabilizar, el momento en el que sentís que te hiciste un amigo, una amiga, que generaste un vínculo profundo, sentís un alivio tremendo, sentís que estás salvado porque ya no estás solo. El problema es cuando esa amistad se vuelve algo obsesivo que te lleva al punto de cometer un crimen con tal de que no te separen de tu amiga o tu gran amor. Eso es lo que pasó con Pauline Parker y Juliette Hulme, protagonistas del caso real de homicidio Parker-Hulme. Caso que fue llevado a la pantalla en diferentes formatos, series y películas. Pero hoy vamos a hablar de la adaptación más famosa de este caso, que es Heavenly Creatures o Criaturas Celestiales de 1994, dirigida por Peter Jackson, con un guión coescrito entre Jackson y su pareja Fran Walsh, basados en los diarios de Pauline Parker. Una película que no se enfoca en el juicio o en el morbo del caso, sino que se enfoca en la relación de estas adolescentes y el papel que cumple la fantasía en este vínculo. Hoy hablemos de Heavenly Creatures y el papel de la fantasía en un caso de homicidio real. Hola gente, yo soy Abril, esto es En Cinerama y acá hablamos de cine, hoy con un poquito de true crime en el medio. Cuando vi esta película quedé fascinada y cuando me puse a investigar el caso real, que ya la película desde el comienzo te aclara que es una película que está muy arraigada a los hechos reales con el tema de que están muy basados en los diarios de Pauline, cuando realmente me puse a investigar me pareció fascinante. Cuando pensé en hacer un video de esta película dije, no me quiero enfocar en el caso real detrás de la película, sino que quiero buscar algo más. Y tras leer varios artículos sobre el caso y varios análisis sobre la película, me di cuenta de que lo que tiene de interesante es cómo explora el universo de fantasía que estas amigas comparten y que crean. Y esta fantasía tiene un papel en la película de refugio, de escape. Peter Jackson lo que dijo es que ellos, cuando hicieron el guión, se querían enfocar justamente en el lado humano de estas chicas, teniendo en cuenta que el caso no lo habían vuelto a reevaluar en 40 años después de que pasó todo, de que se cerró, de que las declararon culpables, de que fueron a la cárcel y bla. Cuando ellos se ponen a investigar de vuelta, se dan cuenta de que, che, como que no lo miraron con una perspectiva muy humanista en su momento. Entonces dijeron, vamos a hacer esta película enfocándonos en la relación de ellas, en lo que les estaba pasando a estas dos adolescentes. Así que hoy primero voy a contar los hechos reales del caso Parker-Hulme. Voy a ir hablando un poco de cómo es representado en la película a partir de que vayamos repasando estos hechos. Y después vamos a hablar del papel que juega la fantasía en la relación de estas chicas y me voy a enfocar en 3 momentos que me parecen claves para entender esto. Antes de empezar con este video, les recomiendo que me sigan en mis redes sociales, donde además de subir recomendaciones de películas todas las semanas, hago pequeños análisis relacionados a el lado más artístico de las películas. Y también les voy a recomendar que se suscriban a este canal, algo que me ayuda mucho, que es gratis. Acá subo análisis de películas, de series y también subo vlogs de viajes, de festivales de cine. Ahora se viene el Bafisi 2026, así que va a haber vlog de eso. Y antes de ir al caso, quiero hacer una advertencia, que es que este caso es bastante fuerte porque se trata de 2 chicas que terminan a una mujer, a la madre de una de estas chicas, de una manera bastante violenta. Entonces, si de alguna manera sentís que escuchar cosas de este caso te puede afectar, prefiero que no veas el video o que te vayas a estos minutos, que es donde me voy a enfocar en analizar la película. Y sin más, comencemos. Juliette Hulme tenía 15 años cuando llegó a Nueva Zelanda de Inglaterra y conoció a Pauline Parker, de 16, en la secundaria de Christchurch, Nueva Zelanda. Juliette, por un lado, es una chica de clase más alta, con padres profesionales, que viene de Londres, de una capital. Es una chica extrovertida, un poco arrogante incluso en la película por lo menos. Por otro lado, Pauline es de Christchurch, de una familia de clase trabajadora, un poquito más para adentro. Y lo que une a estas 2 chicas tan diferente, en primer lugar, son los problemas de salud que ambas sufrieron de chicas. Juliette de pequeña, por un lado, tuvo tuberculosis, lo cual hizo que la llevaran a las Bahamas a estar, creo que sola, viviendo allá por un tiempo. Y Pauline tuvo osteomielitis, lo cual hace que de grande cojee y le hicieron varias operaciones en la pierna. Básicamente en la película lo que te plantean es que por el hecho de que las 2 habían tenido estos problemas de salud de chicas, no podían hacer gimnasia, entonces se sentaban solas y ahí es donde empezaban a charlar. Pero más allá de este primer encuentro relacionado a los problemas de salud que no les permitían participar en la clase de gimnasia, las 2 tenían muchas cosas en común. Eran 2 chicas muy creativas, que les gustaba mucho leer y les gustaba crear historias, situaciones dramáticas. Y cuando estas 2 mentes extravagantes se juntaron, empezaron a crear sin parar. Por un lado, se inventaron el cuarto mundo, que lo piensan como una especie de cielo pero sin cristianos, donde sus famosos favoritos, sus cantantes, sus actores favoritos del momento cumplen el rol de santos. Después voy a andar un poco más en esto, pero básicamente ellas creían que la religión cristiana era algo que ya no les servía, entonces se crearon un poco esta nueva religión, este nuevo cielo. El cuarto mundo es como una especie de cielo al que ellas van a ir algún día. Y por otro lado, empiezan a escribir novelas medievales, historias en las que incluso ellas son personajes. En estos mundos de fantasía, ellas no eran Juliette y Pauline, eran Gina y Débora. O a veces Débora y Charles. Hay una cosa ahí de fluidez de géneros y cuestiones que también es muy interesante. Y es un poco a partir de todo esto que esta
esa amistad y condicional se transforma en una relación sentimental muy intensa. Ellas sueñan con irse a Nueva York, a Estados Unidos, a publicar sus novelas, a ser actrices incluso. Y la primera que empieza a detectar que esta amistad es algo perturbadora es la mamá de Pauline, que es Honora, que es la futura víctima del crimen. Juliet tiene una recaída de la tuberculosis y la internan 4 meses mientras sus padres justo se fueron de viaje a Inglaterra. Y Honora lleva a Pauline a visitar a Juliet y ahí es donde ve todas sus interacciones y empieza a sentir que hay algo un poco raro en esa amistad. Cuando los padres de Juliet vuelven de Inglaterra se lo comunica Honora a los padres de Juliet y ahí es cuando empiezan a como tomar cartas en el asunto y a pretender que las chicas quizás no pasen tanto tiempo juntas. Porque básicamente lo que piensan es que las chicas tienen una relación homosexual y en ese momento la homosexualidad era pensado como una enfermedad mental. Ahí es donde se empieza a gestar el tema de las chicas un poco resistiéndose a sus familias que las quieren separar. Pero todo se termina de romper cuando los padres de Juliet se separan y planean que él se va a ir a Inglaterra, la madre se va a ir a Escocia y a ella la van a mandar a Sudáfrica. La excusa que ponen es que la quieren mandar a Sudáfrica básicamente por cuestiones de que va a ser mejor para su salud, pero en realidad no se quieren bancar a la piba insistiendo en que quiere ver a su amiga. Obviamente Juliet inicialmente se opone a que la manden a Sudáfrica y después pide que Pauline la pueda acompañar, a lo que Honora, madre de Pauline, se niega. Y ahí es básicamente cuando Honora firma su sentencia de Petit Suisse. El 28 de abril de 1954, Pauline escribió en su diario: "La rabia contra madre hierve dentro mío. Es ella el mayor obstáculo en mi camino". Los diarios de Pauline fueron una pieza clave de evidencia para el caso y es lo que toman Jackson y Walsh para escribir el guión. Entonces en la película constantemente estamos escuchando estas entradas contadas por una voz en off. Bueno, como Honora es la que inicialmente se negó a la idea de que Pauline acompañara a Juliet, que yo no termino de entender si los padres de Juliet aceptarían esta condición, porque para ellos es como, bueno, que se vayan las dos y que no nos molesten a nosotros, pero eso la verdad que lo tengo en duda. Pero bueno, como Honora es la que se niega, en un principio las dos chicas empiezan a confabular y a hacer un plan para deshacerse de ella, esperando que así Pauline se pueda ir. Lo cual a mí me hace dudar porque todavía estaba el padre de Pauline que capaz que también se iba a negar, pero bueno, no lo sé. Y algo perturbador de los diarios es que Pauline escribe casi feliz con lo que están por hacer. El 21 de junio de 1954, horas antes de terminar a su madre, Pauline se desahogó. "Me siento tan ilusionada como cuando uno prepara una fiesta sorpresa. Mi madre ha destruido toda la belleza y el feliz acontecimiento se producirá mañana por la tarde. La próxima vez que escriba en el diario, madre estará Petit Suisse. Qué extraño sentimiento de placer". Después vamos a hablar un poco más de esto, pero obviamente en el juicio lo que se debatía era si eran malas o estaban enfermas. Y es como que decís, capaz un poquito de ambas. Cuando a Juliet le dicen que se va a ir a Sudáfrica, les dicen, bueno, estas próximas 2 semanas antes de que te vayas, vas a poder pasar mucho tiempo con Pauline, pero después te las tomás. Y es en esas fechas donde pasa todo el plan. El martes 22 de junio de 1954, Honora salió a pasear con las dos chicas. A eso de las 2:35 de la tarde pararon en una casa de té a comer una torta, a tomar un té, y luego siguieron el camino. Y es en un sendero solitario y de mucha vegetación del área de Port Hills, Juliet deja caer una piedra que va a dejar como cebo para la vuelta. Es una piedra rosada brillante que nada, es como llamativa si la ves brillar en el piso. Y cuando están volviendo por ese mismo sendero, Pauline le señala a la madre la piedra como para que se agache a buscarla y ahí es donde la ataca. Pauline llevaba con ella medio ladrillo escondido en una media dentro de su cartera y cuando su madre se agacha a levantar esta piedra brillante es donde le da el primer golpe. Acá es donde viene la parte fuerte porque ellas se alternaron para darle 45 golpes en la cabeza. Después de darle los 45 golpes, las chicas salen corriendo todas ensangrentadas pidiendo ayuda. Vuelven a la casa de té donde habían estado tomando algo antes y dicen que la madre se cayó y que necesitan ayuda porque la querían traer porque está muerta pero está muy pesada. La película es circular, empieza y termina en el mismo momento. Al principio las vemos a las chicas corriendo ensangrentadas pidiendo ayuda y en paralelo vemos imágenes de ellas corriendo en un bote que se nota que es una fantasía. Y termina con este momento donde nos explican que en realidad lo que inicialmente pensamos que quizás eran 2 niñas inocentes que estaban viviendo algo horrible, eran 2 chicas culpables que habían hecho algo horrible. Pero la película no se mete en la parte del juicio o de la investigación del caso. Llaman al marido de Honora y viene a buscar el cuerpo mientras a las chicas la gente de la casa de té las deja pasar, les ayuda a que se laven las manos y ahí es donde una de las chicas que trabaja en el lugar las escucha a las pibas reírse. A las 20 horas los detectives van a buscar a las chicas porque se dan cuenta que algo no cuadra y que esa mujer no pudo haberse caído por lo que le pasó, por lo que le quedó en la cara básicamente. Al principio niegan todo, las dos dicen que fue un accidente, que la mina se cayó y bla. Pero Pauline termina confesando que ellas habían hecho el crimen, pero dice que Juliet no tenía nada que ver, que era algo que había planeado ella, solo un poco queriendo salvarla a la otra. Por otro lado, Juliet,
que estaba con su madre, que estaba viva, dijo que que ella no sabía lo que iba a pasar. Después también dijo que en realidad ella pensó que cuando la amenazaran con el ladrillo, la madre de Pauline iba a ceder como para que Pauline se fuera con ella a Sudáfrica, y que después cuando Pauline la terminó golpeando dijo, bueno, entonces ahora la vamos a tener que petit suisse porque si no, no la podemos dejar a medio golpear. Juliette, si me permiten decirlo, era un poquito más macabra que Pauline y un poco se quiso salvar más. Se quiso lavar las manos de la situación, digamos, la verdad. Pero después cuando estuvieron revisando los diarios de Pauline se dieron cuenta de que no, que era algo que habían planeado juntas las dos y que las dos tenían la intención de hacer lo que hicieron. Y como dije, la gran pregunta era, ¿están enfermas o son malas? Lo que alegaba la defensa es que las chicas tenían problemas psicológicos y que eso fue lo que las llevó a hacer lo que hicieron. Pero los que estaban en contra decían que ellas eran malvadas. Y alegaban que todos estos mundos de fantasía que ellas habían creado eran en parte los culpables de que las chicas fueran así de malas. Y obviamente que fueran homosexuales también tenía que ver. Entre paréntesis, el hecho de que entre ellas hubiese una relación homosexual no fue confirmado nunca, ni siquiera por ellas. Pero es algo que se puede entender por lo que escribía Pauline en sus diarios de lo que hacían cuando estaban solas, y por otro lado por la vida que terminaron teniendo cada una de más grandes. El psiquiatra Reginald Medlicott, que entrevistó a las chicas durante el juicio, dijo que ellas tuvieron un trastorno psicótico compartido, lo que es conocido como folie à deux o locura de a dos. Y bueno, que las relaciones homosexuales que ellas compartían también tenían que ver con esa paranoia que sufrían, porque claro, era un problema mental. Pero bueno, las pruebas concluyentes para declararlas culpables fueron básicamente, ya les digo, los diarios de Pauline, donde escribía no solo por qué la quería terminar a su madre, sino cómo planeaban hacerlo, que fue lo que hicieron finalmente. Las chicas estuvieron en la cárcel aproximadamente 5 años cada una, porque todavía eran menores como para recibir una pena mayor. Cuando salió Juliette a los 21 años se fue, se cambió el nombre y de grande terminó siendo una autora de novelas negras. Y también se unió a una comunidad mormona. Cuando la película salió, revivió mucho este caso y ahí es cuando la salieron a buscar y se enteraron de todo esto de que las dos se habían cambiado el nombre, no solamente Juliette. En 2003, el periódico The Guardian logró hablar con Anna Perry, que es el nuevo nombre de Juliette, quien dijo: solo podía ponerme de rodillas y arrepentirme. Fue así como sobreviví a mi condena. Y en 2006 declaró que, aunque su relación con Parker era obsesiva, no eran lesbianas. De Pauline no se sabe mucho, ella no dio declaraciones después, solo se sabe que como que se hizo monja también, como que las dos se pusieron más con la religión. Y se supone que nunca más se vieron, ninguna se casó ni tuvo hijos. Lo curioso es que el hermano de Juliette, que está en la película, que es un niño, de grande trabaja como su asistente durante 20 años. Y él una vez declaró que él nunca sintió que realmente su hermana demostrara arrepentimiento por lo que hicieron. Que es lo que yo decía un poco antes, como que Juliette en un punto medio que se desentendió un poco del crimen y como que le chupó más un huevo, mientras que Pauline sí estaba como más preocupada. Que también es un poco lo que refleja esto de que ella realmente como que se encerró del mundo después de todo lo que pasó. Ahora hablemos un poco de esta película. ¿Por qué es tan interesante? Para este análisis en lo que más me basé es en la tesis doctoral de Lucas Morgan Di Salvo de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Artes de La Plata, que se llama La imagen adentro, trance, transverbación y transición, 3 modalidades de vinculación erótica y transformativa entre imágenes y espectadores, donde entre otros análisis él recupera el caso Parker Hunt y analiza la vinculación de las imágenes y la fantasía dentro de este caso. Si les interesa el tema les voy a dejar el link en la descripción porque la tesis tiene 400 páginas, yo no la leí completa, sino solamente la parte en la que se enfocaba en el caso, claramente. Como dije al principio, Criaturas Celestiales no se enfoca en el juicio o en contar todo desde flashbacks, sino que se centra en la relación de amor y de amistad entre estas dos chicas, y explora cómo la fantasía se volvió un punto clave en la relación de estas chicas cumpliendo diferentes roles. Peter Jackson dijo: nos interesaba volver a los seres humanos. Ellas no eran malas, tenían 15 años. Veíamos este film como la historia de una amistad de dos mujeres jóvenes, que tienen estos extraordinarios saltos de imaginación, que escribían libros, que querían mudarse a Hollywood, que disfrutaban de libros de fantasía medieval, de encontrarse películas que protagonizarían junto a ellas estrellas como Mario Lanza. Mario Lanza era un cantante de ópera muy famoso en ese momento, que las chicas eran muy fanáticas de él. Como ya mencioné, la película toma de base los diarios de Pauline, es algo que mencionan desde el primer momento, y construyen estas imágenes de estos delirios fantásticos compartidos a partir de todo esto. Y no es una película que propone que todo esto sea real, sino que se nota que son fantasías de ellas, que son vivencias fantásticas compartidas que funcionan a modo de escape o de refugio también. Estos momentos de fantasía que vemos en la película están tomados a partir de todas las cosas que estas chicas crearon, que escribieron, que dibujaron. Juliette y Pauline llegaron a escribir 6 novelas de ficción. Es algo que a mí me parece increíble teniendo 15 y 16 años. También habían escrito obras, poesías, óperas completas, y era un universo que constantemente ellas estaban discutiendo y ampliando. Una saga medieval que se enfocaba en 2 familias, en 2 reinos, Borovnia y Volubnia.
además de esta invención del cuarto mundo como este cielo no cristiano. Básicamente se crearon una religión bajo sus propios gustos y términos. Juliet y yo decidimos que la religión cristiana se había vuelto una farsa y decidimos inventar una propia. Esto es algo que a mí me parece fascinante, que es un dibujo que ellas hicieron un poco a partir de esta idea de su religión, que es, chicos, es un vitral, es literalmente un vitral digno de una iglesia, donde ellas aparecen en uno de los cuadritos. No, ellas me parecen increíbles, yo también quiero ser su amiga, bueno, más o menos. Y acá volvemos un poco a lo que yo mencionaba antes. Cuando escribieron el guión de esta película, el caso no había sido reevaluado o revisitado en 40 años. O sea, no se había reevaluado la condena o qué era lo que les había pasado a las chicas o por qué quizás habían llegado a ese punto. Los hechos se dieron a mediados de los 50, una época donde el adolescente recién estaba empezando a ser entendido como una demografía aparte, como una etapa nueva de la vida con sus propios mambos. Antes vos pasabas de ser un niño a un adulto. Recién en ese momento se estaba empezando a reconocer a la adolescencia como esta etapa de transición que viene con sus propias problemáticas y dudas. Entonces, en ese momento, algo que probablemente no se tuvo en cuenta y por lo que estuve leyendo no se tuvo en cuenta, era la relación que tenía cada una de las chicas con sus familias, que por lo que vemos en la película y por lo que cuenta Pauline en sus diarios, eran familias que no les daban mucha pelota en algún punto. Pero pelota en el sentido de que eran dos chicas muy creativas que tenían muchas ideas y un poco los padres no alimentaban eso, incluso lo querían apagar de alguna forma. Toda esta cosa de que ellas estuvieran creando, escribiendo, que soñaran con publicar sus libros, sus padres como que no lo apoyaban, no lo festejaban. Entonces un poco ellas habían encontrado una en cada una esa familia que en sus familias no encontraban en un punto. Y por eso también su relación se volvió algo tan necesario para ellas. Porque ellas eran un refugio y un escape de esas familias donde ellas no terminaban de encajar. Ahora, ¿por qué le echaban la culpa a las fantasías que ellas creaban de que hayan terminado cometiendo un crimen? Tanto la acusación, que decía que básicamente ellas eran malas, como la defensa, que decía, no, es que están enfermas, remarcaban que este mundo de fantasía que ellas habían creado tenía algo que ver con lo que ellas habían hecho. Volvemos a Reginald Mediclot, psiquiatra asesor y testigo para la defensa. Las dos comenzaron a construir y compartir una rica vida de fantasía. Hacia el final de 1952, las dos habían desarrollado un creciente impulso por escribir. Tenían sus propios personajes ficcionales y se entregarían por las noches a fiestas de medianoche en las que actuarían esos personajes hasta tempranas horas de la mañana. Básicamente utilizaron estas fantasías que ellas habían creado como una prueba de la villanía que ellas tenían. ¿Por qué? Porque entre los personajes que ellas habían creado personajes que no eran buenos, que eran también asesinos. Convengamos que estaban escribiendo una historia medieval, alguno medio malo tenía que haber. También decían que estas fantasías mostraban cierta obsesión de las chicas con el sexo y la muerte, lo cual, si me preguntan a mí, es algo bastante típico de la adolescencia. Por un lado, las hormonas, estás caliente, y por otro lado, preguntas existencialistas sobre la vida y la muerte. Básicamente decían que ellas abrazaron el mal a través de estos personajes que también eran malvados y que habían sido creados por ellas. Su familia ficcional se entrometía en el diario a través de escapadas desconcertantemente frecuentes y retorcidas. Había escenas de alcoba, robos en las carreteras y a menudo más de una muerte violenta al día. Ya les digo, lo que decían una y otra vez es que todas estas fantasías que ellas habían escrito o que consumían no solamente las alejaba de la realidad, sino que las alentaba a ser malas. Pero en la película son retratadas como chicas creativas donde estos mundos de fantasía compartidos funcionan, ya les digo, como un escape y un refugio. Un universo donde ellas pueden explorar estas cosas que quieren explorar, que son típicas de la adolescencia, sin que los padres se entrometan tanto. Que es en un punto lo que hace que los padres se preocupen tanto, porque estos mundos de fantasía son un lugar donde ellos no tienen ningún tipo de control. Esta es una cita de la tesis de Lucas que me gusta mucho. Las imágenes seducen, inducen, de ellas emana un poder que necesita ser detenido y justifica todo tipo de medida represiva. En esta concepción sobre las imágenes podemos encontrar disgusto de clase, pacatería burguesa, homofobia, puritanismo, recaudo ascético, pero también un temor fundamental a cómo opera algo que no se conjura dentro del orden de lo racional. Este mundo de fantasía era un lugar donde ellas podían vivir sus experiencias tranquilas sin que sus padres las molestaran, y eso era lo que a ellos les perturbaba, porque esas cosas que ellas estaban experimentando ahí a ellos no les parecían nada morales. Ahora, hay 3 momentos de la película que para mí son claves, que hablan justamente de la fantasía como un lugar de escape y de refugio para ellas. La primera es la primera vez que las chicas ven el cuarto mundo, que realmente se materializa frente a ellas. Ese día es en Pascua y es cuando Juliet se entera de que sus padres van a hacer un viaje a Inglaterra y no la van a llevar. El problema con Juliet y
sus padres es esta distancia que los padres constantemente ponen con ella. Sus padres después se terminan separando porque se ve que no tienen una buena relación, porque la madre termina cagando al padre de Juliet, pero ya desde chiquita vemos que ellos la mandan a otros lados. Entonces que no la dejen ir con ellos a Inglaterra supuestamente por el colegio y qué sé yo, que no se puede perder días, a ella le hace sentir muy mal, la hace sentir rechazada por su propia familia, lo cual es lógico. Es Pascua. Pauline había acompañado a la familia de Juliet a estar unos días en el fin de semana en un lago. Cuando Juliet se entera de que los padres no la van a llevar, se pone re mal, empieza a correr por un terreno y Pauline viene y la abraza y Juliet se pone a llorar y bla, bla, hasta que en un momento dice, ¡ah! Mira, 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 mira. Y de a poco se empieza a materializar el cuarto mundo enfrente de ellas. Pauline ese día hizo una entrada en su diario que dice: hoy Juliet y yo encontramos la llave al cuarto mundo. Descubrimos que la teníamos en nuestra posesión desde hace 6 meses, pero solo nos dimos cuenta el día de la muerte de Cristo. Vimos un portal entre las nubes, nos sentamos al borde del camino y contemplamos la colina sobre la bahía. La isla parecía hermosa, el mar era azul, todo estaba lleno de paz y alegría. Nosotras tenemos una parte extra de nuestro cerebro que puede llegar a apreciar el cuarto mundo. Solo 10 personas la tienen. Al morir iremos a aquel mundo hermoso del que nos ha concedido la suerte de conocer en este día de encontrar la llave al camino entre las nubes. Es hermoso lo que escribe. La verdad que me encantaría poder leer alguna de las novelas que ellas escribieron cuando eran chicas. Me parece clave que este sea el primer gran momento donde vemos ese mundo de fantasía llevado a la realidad, porque justamente es cuando Juliet está muy mal y deja de llorar cuando ve todo esto, porque encuentra su lugar de refugio que antes estaba solo en su cabeza y ahora como que lo puede ver, como diciendo, ok, si ustedes no me quieren, yo sé que tengo este otro lugar donde me puedo refugiar y ser feliz. Después hay otro momento cuando Pauline tiene relaciones con John, que John es un chico que está alquilando una habitación en la casa de sus padres porque los padres son trabajadores pero la plata no les alcanza, entonces tienen como una pseudo pensión en su propia casa. John es un chico que vive ahí, que un día se acuesta con Pauline a la noche y el padre la encuentra y la tratan muy mal al respecto de este tema. La madre le dice que es una puta y como que la degradan desde ese lado, culpando sobre todo a Pauline. Si bien a John lo sacan de la casa, obviamente, la acusan a ella como de haberlo seducido y de ser inmoral, lo cual obviamente a Pauline la hace enojar mucho y la hace sentir muy mal. Otra vez, un conflicto familiar, porque la familia no va y le pregunta, che, ¿qué pasó? ¿Te hizo algo? No, sos una puta. Y lo peor es que Pauline, un poco en venganza y en rebeldía, va y está con John. Pero justamente lo hace más por una rebeldía que por querer estar con él, porque mientras está con él, empieza a fantasear con este mundo de fantasía. Empieza a imaginar un baile real donde todos los personajes que ella y Juliet inventan cobran vida y están ahí. Encima ellas hacen figuras de plastilina de los personajes y en este mundo de fantasía, cuando cobran vida los personajes, cobran vida en esa forma de plastilina pero a tamaño real. Este detalle de que los personajes sean en una plastilina de tamaño real y no actores son lo que resalta el tema de que eso que vemos es efectivamente la fantasía de estas chicas. Cuestión, en esta fantasía del baile real mientras está con John, Pauline imagina a Juliet y que se pone a bailar con ella. Y se disocia totalmente de lo que está pasando con John, que John está como un poco enamorado, pero igual es una menor, nene, ándate con una de tu edad. Y bueno, cuando se da cuenta de que este chabón le chupa un huevo, se levanta y se va. Porque se da cuenta que encuentra mucha más felicidad y placer en esa fantasía con su amiga y su universo de fantasía que estando con este chabón. Ya les digo, la fantasía como un lugar de escape y de refugio entre ellas. Y el último momento en el que me quiero concentrar es en la situación post-cine. Esto ya es más al final de la película, cuando las chicas ya falta poco para que cometan el crimen porque ya las están por separar del todo. Las chicas van al cine a ver una película donde actúa Orson Welles, que les genera rechazo y al mismo tiempo les atrae, les parece una figura misteriosa. Cuando ellas están volviendo a la casa empiezan a delirar con que el personaje de Orson Welles las está persiguiendo y cuando llegan como que tienen relaciones con él. Pero es como que cada una toma ese lugar y está con la otra en un punto, no sé, es como que intercambian los roles. Algo interesante en la película es que cuando ellas juegan a ser los personajes de su mundo de fantasía no siempre son Gina y Débora. A veces Pauline toma el rol de Charles, que es el rey y que es el marido de Débora. También es interesante que a Pauline la llaman Paul a lo largo de la película, a veces, como un poco explorando una cuestión medio de fluidez de género, lo cual enriquece mucho la lectura queer que tiene esta película. Cuestión, cuando vuelven del cine, ellas básicamente comparten una noche pensando en cómo sería cada uno de estos santos, de estos famosos que a ellas les gustan, en la cama. Esto es algo que escribe Pauline textual en el diario. Y lo que vemos en la película es que ellas básicamente se besan y se imaginan que en su universo de fantasía y de plastilina todos los personajes están teniendo básicamente una orgía. Lo que está pasando en su mundo de fantasía es un poco una representación, una proyección de lo que están viviendo entre ellas. Si bien en el diario Pauline no dice expresamente qué es lo que hicieron, es lo que uno lee entre líneas. Otra vez, el universo de fantasía funciona como un espacio para que ellas puedan ser libres y experimentar sin que sus padres se metan en el medio. Es una escena que es bastante hot, hay que decirlo, pero que un poco juega con este mundo
infantil en un punto. Lo cual a mí me hace preguntar si lo que plantea es que para ellas un poco era todo un juego quizás. Porque la primera vez que se dan un beso, que es como un pico que se dan en el bosque mientras están cantando y qué sé yo, como que yo decía, ok, es como si fuese un juego para ellas. Y después también me puse a pensar en si quizás era un juego más para Juliet que para Pauline. Esto es una apreciación más personal mía, a partir de la película y lo que investigué del caso. Me da la sensación de que Pauline está un poco más quizás enamorada efectivamente de Juliet, y para Juliet era un poco más un juego capaz, con este tema de que Juliet era una chica más de ciudad y como con la mente un poco más con ganas de explorar o cosas por el estilo, y Pauline siendo una chica criada más en una ciudad pequeña con ideales diferentes capaz, quizás tenía un acercamiento mucho más sentimental, más potente hacia Juliet que Juliet hacia Pauline. Por eso incluso en el caso real, ya les digo, vemos que Juliet en su momento dijo, no, la verdad que medio que no sabía o que pensé que iba a ser de otra forma, bla, bla, mientras Pauline dijo, no, lo planeé yo sola, a ella déjenla tranquila. Un poco como queriendo defenderla y la otra casi lavándose las manos. Y en el futuro, Pauline se refugió en la religión, nunca dio declaraciones, casi como si estuviese más herida o quisiera alejarse con más ganas de todo eso, mientras Juliet hizo efectivo su sueño de escribir libros que publicó y que le fueron bien, y cuando pudo dio una declaración en la que negó que entre ellas hubiese una relación lésbica. Repito, eso es un análisis personal mío. Una conclusión personal que yo saco de este caso es, si las familias de cada una de las chicas hubiesen aplaudido o apreciado más esa creatividad que sus hijas mostraban, quizás hubiesen ahorrado todo lo que pasó. Porque el hecho de que esta amistad se volviera algo tan obsesivo, más allá de si hubo una relación amorosa o sexual entre ellas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que en esa amistad ellas encontraron el apoyo que no encontraban en sus familias. Porque sus familias un poco más le cortaban las alas de la creatividad que ellas compartían. De haber sido así, probablemente los padres de Juliet igual se hubiesen terminado separando e igual Juliet se tendría que haber ido de Nueva Zelanda, capaz que se iba con su mamá a Escocia, pero capaz esa separación no hubiese sido algo tan tremendo al punto de querer cometer un crimen para evitarlo. Y capaz que se seguían escribiendo cartas o viéndose una vez cada tanto, pero quizás se habrían evitado el crimen que ellas terminaron cometiendo. Pero bueno, de no haber sido así, no hubiésemos tenido esta hermosa película y este hermoso video que ya se está terminando. Una mujer tuvo que petit suisse para este video, genial. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya dado más info sobre esta película y sobre este caso. Cuéntenme en comentarios si conocían este caso, si conocían la película, si les gusta la película. En la descripción también les voy a dejar mis redes sociales donde hago videos de análisis y recomendaciones de películas en formatos más cortos y obviamente donde hablo en historias sobre cosas de mi vida y demás, así me pueden conocer mejor. En la descripción también les voy a dejar el link a la tesis de Lucas Di Salvo de la Facultad de Artes de La Plata que estuve citando a lo largo del video, que lo usé bastante para hacer el guión, que está buenísima, así que se los recomiendo mucho. Y también les voy a dejar algunos links periodísticos que usé para hacer la parte más que nada del caso policial. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, no se olviden de dar like, comentar y suscribirse al canal, por favor, y nos vemos la próxima. Chau chis.